Este es un podcast de divulgación científica. Todas las opiniones vertidas en él son responsabilidad de quien las emite y no representa el punto de vista del instituto. La Quinta Casa. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a La Quinta Casa, el podcast de divulgación del posgrado en estudios socioterritoriales. Yo soy Marisa Higuera y hoy nos sumergimos en un tema que, aunque a menudo incómodo, forma parte de la vida en las ciudades, el conflicto urbano. Yo soy Yatzel Roldán y en este capítulo echaremos mano de una poderosa lente analítica, la teoría de la complejidad. Para conocer más sobre conflicto urbano y esta teoría tan socorrida en los estudios sociales, acompáñanos a la sección El Zaguán. El Zaguán. Cuando pensamos en conflicto urbano, quizás nos venga a la mente imágenes de protestas, desalojos o disputas por un pedazo de tierra. Y sí, eso es parte de ello. Pero el conflicto en la ciudad es mucho más complejo. Es una manifestación constante de tensiones subyacentes, intereses divergentes y dinámicas de poder que modelan cada calle, cada inmueble y cada interacción social. Una de las definiciones sobre conflicto urbano hace referencia a las disputas y tensiones que surgen en el espacio urbano entre diferentes actores sociales, llámense habitantes, promotores inmobiliarios, gobiernos, grupos activistas, comerciantes, etc., por el control, uso, distribución o significado de los recursos, el espacio o los servicios de la ciudad. Es una lucha por quién tiene derecho a la ciudad y cómo debe ser vivida y desarrollada. Complementariamente, podemos entender el conflicto urbano como la expresión espacial y temporal de contradicciones y desigualdades inherentes a la estructura social y económica de las ciudades, manifestándose a través de movimientos de resistencia, contestación del espacio público o confrontaciones por las políticas urbanas. Aquí, el foco no solo está en la disputa directa, sino en cómo las grandes fuerzas sociales y económicas se hacen presentes en el espacio urbano y generan fricciones. Ahora bien, ¿por qué este concepto es tan crucial dentro de las ciencias sociales y las humanidades? En primer lugar, el estudio del conflicto urbano nos permite evidenciar las dinámicas de poder y las desigualdades sociales. ¿Quién tiene voz en las decisiones urbanas? ¿Quién se beneficia de la transformación de la ciudad? ¿Y quién es desplazado o marginado? Los conflictos actúan como un barómetro que mide las tensiones sociales y revela las estructuras de dominación y resistencia. En segundo lugar, es vital para comprender los procesos de cambio y transformación urbana. Los conflictos a menudo son motores de cambio, forzando a los gobiernos a repensar políticas, a las comunidades a autoorganizarse y a emerger nuevas formas de uso y apropiación del espacio. Sin conflicto, muchas veces no habría cambio social o reajuste. En tercer lugar, nos ayuda a analizar la producción y significación del espacio. Los espacios urbanos no son neutros, están cargados de significados y usos. El conflicto surge cuando estos significados chocan o cuando un grupo intenta imponer su visión del espacio sobre otro. Esto es fundamental para entender cómo las ciudades se leen y cómo se construyen las identidades urbanas. Hasta aquí hemos hablado del conflicto, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la teoría de la complejidad? Absolutamente todo. La teoría de la complejidad nos ofrece una manera de entender los sistemas que no son lineales, donde las pequeñas causas pueden tener grandes efectos, y donde las interacciones entre sus partes generan comportamientos emergentes e impredecibles. Y la ciudad, por definición, es un sistema complejo adaptativo. Consideremos como ejemplo de conflicto urbano, donde la complejidad brilla, las disputas por el uso del espacio público. Pensemos en la presencia de vendedores ambulantes en plazas centrales o en la organización de eventos masivos que ocupen calles y parques. Aquí en México, el debate sobre la regulación del comercio informal en los centros históricos es un caso constante. O en otras capitales, la ocupación de plazas por movimientos sociales. Estos no son solo choques simples, sino sistemas con vida propia. La teoría de la complejidad nos ayuda a entenderlos así. Primero, hablamos de autoorganización. Los vendedores ambulantes, por ejemplo, no necesitan una autoridad central para decidir dónde ponerse o cómo operar. Se autoorganizan para ocupar ciertos puntos estratégicos, desarrollan sus propias redes de suministro y hasta formas de defensa colectiva. Lo mismo ocurre con los movimientos ciudadanos que, sin una jerarquía rígida, logran coordinar la ocupación de una plaza. Patrones y estructuras emergen de manera espontánea. Luego están las interdependencias. La presencia de esos vendedores ambulantes o de un gran evento masivo no es un hecho aislado. Afecta directamente el flujo peatonal, al comercio establecido que tiene que competir con ellos, a la percepción de seguridad e incluso a la imagen turística de la zona.
Todos estos elementos se influyen mutuamente, creando una red de conexiones donde un cambio en uno impacta a los demás. Finalmente, observamos el comportamiento adaptativo. Aquí, tanto los vendedores como las autoridades que intentan regularlos y los propios ciudadanos están constantemente ajustando sus estrategias y comportamientos en respuesta a lo que hacen los otros. Es una danza dinámica donde cada parte se adapta para buscar un nuevo equilibrio, que puede ser temporal o inestable, generando así un ciclo continuo de ajustes y reajustes. Entender el conflicto urbano a través de la lente de la complejidad nos permite ir más allá de las causas y efectos lineales. Nos obliga a ver la ciudad como un organismo vivo, en constante adaptación, donde las tensiones y las disputas no son solo problemas a resolver, sino también señales de cambio, de vida y de la constante negociación de lo que significa vivir juntos en el espacio urbano. Para conocer más de estos temas, acompáñenos a la sección El Patio, en donde platicaremos con una especialista en ellos, la doctora Varinia López, quien es profesora investigadora y actual coordinadora del posgrado en estudios socioterritoriales. ¡Vamos allá! El Patio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos una vez más aquí en El Patio, platicando con nuestra invitada especial, que hoy es la doctora Lilia Varinia Catalina López Vargas, que actualmente funge como coordinadora en el posgrado de estudios socioterritoriales, pero que también precisamente es parte de la planta docente de este posgrado y tenemos el gusto de tenerla con nosotros. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, pues es un gusto poder, por fin, después de tanto tiempo, poder estar en esta cabina acompañando a Maritza y a Yatzel. Las dos estudiantes del doctorado. Maritza ya me lo termina, ya me lo va a presentar su tesis, bueno, eso esperamos. Y Yatzel pues ya es doctora desde hace algún tiempo con una tesis que tenía que ver con cuestiones de la cocina de patios, con una línea de investigación que tiene que ver con antropología o arqueología urbana en la cuestión y patrimonio, obviamente, que son parte de las líneas de investigación del... Ya estoy haciendo el comercial en el doctorado en estudios socioterritoriales. Muy buena tesis, la de Yatzel, y la de Maritza, pues también para allá va. Estamos pues ya esperando que pronto podamos tener una nueva doctora. Se agradece el comercial porque precisamente este es el podcast de divulgación del posgrado y yo creo que es importante que la gente sepa qué se hace en él y precisamente por eso está usted aquí, para que nos cuente el chisme de cómo fue, cuál es su formación y cómo fue que llegó a la investigación, porque entiendo que no necesariamente uno entra a la licenciatura pensando en investigar. Entonces, ¿cómo fue ese camino? El camino data desde que yo estaba en la preparatoria y yo andaba buscando una carrera que me permitiera mirar cuestiones de sociología, de antropología, de historia, de filosofía, de arte, de historia del mundo. Y estuve buscando en una serie de planes de estudio y mi papá en aquel entonces me trajo de la UNAM una guía bastante gordita de carreras. Y entonces pues yo me decantaba por una o por otra o por la otra, pero ninguna me completaba, digamos, lo que yo quería hacer. Me quise ir a México, a la Ciudad de México, pero en aquellos ayeres no era tan fácil que te permitieran ir. Estoy hablando de la década de los 80s. La inseguridad no estaba como ahora, ni de chiste, pero por cuestiones de carácter, digamos que cultural, pues no era fácil que una niña, así como te ven en la casa, sigue siendo una niña, pues se pueda ir a vivir sola a la Ciudad de México. Entonces, después de mucho pensar y pensar y pensar, iban a decir esto que tiene que ver, estudiar arquitectura. La carrera de arquitectura tenía en aquel entonces, porque después se modificaron los planes de estudio, después hubo, digamos que un adelgazamiento de las materias humanistas y se convirtieron más en materias de ingeniería. Tenía cuestiones que hablaban de historia contemporánea, que hablaban de culturas, que hablaban de sociología, que hablaba de historia, que hablaba de filosofía, que hablaba de ética. Y entonces dije, bueno, voy a estudiar arquitectura. Obviamente que las materias que me gustaban más, pues eran todas las de las ciencias sociales. Y siempre que había que hacer un trabajo de las materias del tronco de ciencias sociales,
pues yo investigaba y buscaba libros y buscaba en uno y en otro y en otro y demás para ir, digamos que conjuntando estas cuestiones que ya había mencionado de las otras disciplinas. Termina la carrera y me voy a estudiar bueno, no estudiar, sino fue una tesis que hicimos en Huauchinango, Puebla, que era, en aquel entonces se hacía tesis y servicio social. Nos prestaron la camioneta para ir, estuvimos ahí como 6-8 meses y te vas dando cuenta de las condiciones sociales, económicas, culturales que se viven en otras latitudes diferentes a la de Puebla. En ese entonces el equipo estaba conformado por 11 compañeros e hicimos la tesis más o menos entre 8, 9, 10 meses y a mí me tocó estar en la parte de toda la historia, de todo lo teórico, de todo lo histórico, que tenía que ver con la fundamentación de los proyectos arquitectónicos. Los proyectos arquitectónicos los conformaron otros compañeros. Sí nos reuníamos, pero cada uno, digamos, que tenía su perfil. Terminando la licenciatura, iniciaron en la Facultad de Arquitectura con la maestría en ordenamiento del territorio, que su perfil tiene que ver con desarrollo regional, tiene que ver con planificación, tiene que ver con sustentabilidad, tiene que ver con una mirada que no es la parte ingenieril ni la parte técnica, sino que forma parte digamos que de las ciencias sociales. En aquel entonces no existía todavía la carrera de urbanismo ni la carrera de diseño urbano ambiental, sino que desde la arquitectura podías tener la conservación del patrimonio, ya fuera material o inmaterial, podías tener toda la parte constructiva, claro, siempre apoyándote de ingenieros, de la parte técnica, y podías tener toda esta parte humanista de las ciencias sociales. Digamos que en aquel entonces las carreras o esta carrera era mucho más completa. Entonces, las especialidades, que no son especialidades, sino que tienen que ver con las líneas de las maestrías, pues ya te permitía irte o a conservación, o a construcción, o a instalaciones especiales, cuestiones de carácter técnico o las cuestiones que tenían que ver con una mirada, digamos que regional. Y ahí conocí epistemólogos, conocí personas que traían una mirada más hacia la complejidad, más hacia mirar esta parte de la sociedad como producto de múltiples interacciones que se están generando todo el tiempo, cambios que se están generando todo el tiempo, intereses diferentes que confluyen en un mismo territorio y que además hay una serie de cuestiones de carácter ideológico, político, social, tecnológico, ideológico, que están todo el tiempo jugando, por llamarlo de alguna manera, interactuando para que determinados territorios sean como son, incluyendo también todo el entorno medioambiental, porque pues es un entorno al cual hemos impactado, el cual también nos impacta, pero también hemos impactado de manera muy importante, de manera muy deteriorante, porque además muchas de las cuestiones que tienen que ver con la planeación de las ciudades, el crecimiento de las ciudades, lo hacen con una mirada urbana, que no tiene esta mirada de la complejidad, que no tiene esta mirada de los múltiples actores y se van más a cuestiones de carácter técnico, de que si se necesita más espacio para crecer, se va extendiendo la ciudad y se va extendiendo, aparte de los asentamientos humanos de carácter irregular, por no existir condiciones para poder acceder a un suelo de carácter, bueno, lo que le llaman suelo legal, ¿no? Y bueno, ya después estudié el doctorado en el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid, España, pero la sede estaba aquí en Puebla. Ahorita no sé si todavía siga, estaba en la Universidad Iberoamericana. Al principio fue una invitación que se le hizo a la UAP, a la Facultad de Arquitectura, a la UPAEP y a la Ibero. Al final quien se queda con la sede es la Ibero, porque ya la UAP y la UPAE, bueno, decidieron que no iban a participar. Entonces ahí me tocó conocer, digamos que muchas de las ideas, muchas de las teorías de lo que se estaba manejando, digamos, en aquel entonces en otros países con respecto a los asentamientos humanos, con respecto a la región, con respecto a la sustentabilidad, con respecto a las políticas públicas, con respecto a la conservación del medio ambiente
y otras cuestiones también de carácter económico que se estaban generando en aquel entonces, así como también cuestiones de carácter técnico que tenía que ver con la revitalización de centros históricos, la renovación de otros espacios, por ejemplo, que tiene que ver con la reutilización de espacios que antes eran fábricas para, digamos, que actividades de vivienda o actividades sociales o actividades económicas, digamos que todo esto que está relacionado con revitalización, conservación, reutilización y bueno, todos los términos que se ocupan en la conservación que tiene que ver con el patrimonio. También me tocó ser partícipe de esta evolución del patrimonio hacia lo que ahora es el patrimonio, el paisaje como patrimonio, en una mirada amplia del paisaje y en una mirada amplia del patrimonio, considerando que el patrimonio es todo aquello que está sobre un territorio, incluyendo el territorio, incluyendo las interacciones sociales que se dan todo el tiempo, incluyendo las interacciones con el medio ambiente, porque digamos que nada es aislado. Entonces, estudio ese doctorado y después, pues ya me voy, ya desde antes me dedicaba a hacer investigaciones desde la planeación. Alguien dirá, no, pues es que la planeación es como muy técnica, pero no, porque dependiendo cuáles son las técnicas y metodologías con las cuales te vas acercando a los territorios, te permite ir investigando, te permite ir mirando esta diversidad de actores, esta diversidad de situaciones que se van generando, así como también las condicionantes de carácter político que están inmersas en los territorios. Entonces se te va abriendo, digamos que la mirada. Por ejemplo, yo antes pensaba que la sustentabilidad, así como estaba planteada desde las organizaciones internacionales, era lo que tenía que ser. Pero después te vas dando cuenta, cuando miras por qué no es posible hacerlo así, que hay una mirada hegemónica que quiere plantear determinadas situaciones, determinados conceptos, determinadas políticas, que incluso de sustentables no tienen nada, que forman parte de un discurso que muchas veces está relacionado con el obtener recursos para programas, para proyectos, y que otras veces también están generando exclusión de los actores sociales que viven y disfrutan del territorio. Y en este gran paseo que nos ha contado, ¿cuáles fueron los retos más importantes o más complicados de enfrentar? Porque también entiendo que en los 80, siendo mujer, como lo comentaba, no es tan fácil, yo creo, de entrada, ser vista como de manera seria en la investigación, o no sé cuál fue en este caso su experiencia, pero no sé, a veces pensamos, ¿no? Si es mujer, a lo mejor tuvo que estar sí como un poco detrás digamos, de cámaras, ¿no? Porque también sé que uno de los temas que le interesan mucho es el género. Entonces yo supongo que ha habido a lo largo de su carrera alguna serie de retos, entre ellos a lo mejor una cuestión de género, que han presentado determinados incluso barreras. No, bueno, yo creo que sí las hubo, pero a todas pues me fui adaptando, no en el sentido de quedarme callada, sino en el sentido de ir haciendo acciones para ir abriendo camino. Afortunadamente, en las carreras de arquitectura, bueno, no es cierto. Iba a decir una mentira. No, siempre eran más hombres que mujeres. Pero después ya en las facultades, por alguna razón, se incorporan más mujeres que hombres. Y bueno, yo no encontré, digamos, que una competencia por parte de compañeros, porque ellos pues se dedicaban a la cuestión técnica y casi nadie se dedicaba a la cuestión social. Más bien son las mujeres las que nos dedicábamos a la cuestión social, pero además no todas. Y después te vas encontrando compañeras en el transcurso de tu vida, compañeras investigadoras con las cuales te vas acuerpando, vas haciendo equipo, vas haciendo cuerpos académicos, vas haciendo en una especie de solidaridad y sororidad en donde vamos juntas. Esa es una parte que yo creo que el entorno, aunque no fuera así tan directamente en contra de nosotras, sí nos fue permitiendo ir juntas y seguimos juntas en este camino por ir logrando cosas. Aprendimos que la solidaridad y la sororidad, la lealtad, el respeto,
el sí poner en la mesa las cuestiones de género, además la no violencia, la inclusión, una cultura de paz, pero no una cultura de paz en el sentido de no hacer nada, sino una cultura de paz de ir acuerpando también a otras compañeras, nos ha permitido, digamos, que pues ir avanzando en este campo. Lo que sí te puedo decir es que sí de repente tuve compañeros, pero pues tampoco les hice mucho caso, ni las otras maestras les hacían mucho caso, que decían, es que como mujer ya le aumentaron la plaza. O sea, te transforman la plaza, pero no es que te la transformen, o sea, cuesta mucho trabajo que te transformen en una plaza y tienes que picar piedra para que te transformen la plaza. La mayoría de las veces tardamos muchos años. Yo obtuve la plaza que ahora tengo después de 30 años, porque además, pues sí te vas encontrando, digamos que obstáculos, yo no sé si por de género o por cuestiones de carácter político o por cuestiones, no sé, porque además yo nunca he sido de las personas que me he quedado callada ante las situaciones que voy viendo. Tampoco las compañeras de las cuales estoy hablando. Siempre hemos dicho que se tiene que actuar bajo la institucionalidad, bajo el respeto, donde todos tenemos cabida y donde todas nuestras ideas tienen cabida. En el libro de Voces de la Arquitectura Mexicana, que se publicó en el año 2021, que se llama Voces de la Arquitectura Mexicana 1980-1994, rescatando la memoria desde la pandemia, con entrevistas a Rafael López Rangel, y bueno, en el internet dice Lilia Marina Catalina López Vargas. Empecé narrando lo que en aquel entonces fue un curso de altos estudios que se da aquí en la UAP, en el centro, digamos que en la Casa de los Muñecos, que recién la estaban adecuando, y vinieron una serie de arquitectos de la Ciudad de México, de Veracruz y de otros lados, justamente que habían hecho arquitectura en esa época. Y me di a la tarea de revisar cuántas mujeres habían venido a exponer, y la sorpresa es que ninguna. Yo en ese entonces estaba estudiando la maestría, pues ninguna. Pero se publica en aquel entonces un libro, porque estábamos iniciando, digamos que la época neoliberal, donde en aquel entonces le daban a la arquitectura como de monumento este carácter de que pareciera que el Estado mexicano estaba haciendo las grandes obras, así monumentales. Estoy hablando, por ejemplo, del INEGI, que está en Aguascalientes, estoy hablando de otras obras. Y me doy a la tarea de revisar ese libro y otros, a ver en dónde estaban las mujeres. Porque los que aparecían en la ponencia, pues eran los hombres. No, pues resulta que en la mayoría había arquitectas, diseñadoras, o sea, mujeres que formaban parte de los despachos de arquitectura, que forman parte de estos equipos para que se haga posible y que estaban invisibilizadas. Algunas eran esposas de los arquitectos. Y entonces yo decía, ¿cómo es que pues ninguna participó? No, todas a la sombra del ingeniero o del arquitecto. Esa situación ya cambió, afortunadamente, porque aquí estoy hablando de 1980, 1994. Entonces, una de las grandes reflexiones que yo hacía y que también algunas de las compañeras que formaron parte se preguntan, bueno, sí es cierto, ¿por qué si yo estaba en esa parte de la organización no invitamos a las mujeres? Pues no, porque era como eso que le llaman el techo de cristal o ese antifaz que te ponen, pues que está bien que el que aparezca sea el arquitecto o el ingeniero, como el gran creador. Cuando es un equipo, cuando no es el gran creador, o parte sí, pero mucho del soporte de ese gran creador está ahí, en las manos, en las ideas y demás. Hay una arquitecta, no recuerdo su nombre, que se llama María Eugenia, esposa de un arquitecto que ya falleció y que toda la vida él era como el rockstar y lo invitaban a un montón de lugares y demás, y ella a la sombra. Ella todavía vive. Es más, tengo ganas de entrevistarla, pero no he logrado su contacto. Pero ella siguió invisibilizada todo el tiempo, décadas invisibilizada. Ahora que fallece el arquitecto, hay otras mujeres que visibilizan esa invisibilización.
y que además es muy frustrante, ¿no? Porque la que estaba atrás, porque él andaba pues en los espacios de charlando públicos y el aplauso, y ella trabajando y dando soporte, porque además hacían trabajo muy interesante de vivienda en comunidades, vivienda de autoconstrucción en comunidades, pero incluso eran pues no nada más las viviendas, sino la vivienda, la iglesia, la plaza, el mercado, todo con la gente de la comunidad, con las manos de la comunidad, y ellos asesoraban técnicamente, es lo que ella hace y ella hacía. Bueno, también me di a la tarea, y está en el libro, de revisar la matrícula de arquitectas de la UNAM, porque en la UNAM fue la primera vez que hubo, bueno, que yo tengo conocimiento, que hubo la carrera de arquitectura, o sea, como digamos que la carrera más antigua. Después apareció la Ibero y después apareció en el Poli alguna otra carrera afín, porque en el Poli son ingenieros arquitectos. Y entonces, justamente en una de las tesis de esta arquitecta, María Eugenia, ahí viene la matrícula de las arquitectas, porque entonces ella, la tesis que hace tiene que ver en que las metodologías que van revisando la cuestión de la historia de la arquitectura y que van revisando las cuestiones de género son metodologías hechas por los hombres, no por las mujeres, y entonces invisibiliza a las mujeres. Y bueno, la tesis de ella es no recuerdo de qué década es, pero ella misma ya lo decía, ¿no? Y entonces en su tesis, esa tesis la rescaté en el internet, del archivo de la UNAM. En los archivos de las bibliotecas de las universidades hay cuestiones súper interesantes muchas se pueden rescatar de acuerdo al tema que tengas. Y ella rescata las matrículas año por año. Y luego yo me di a la tarea de ir buscando otras. Cabe resaltar que también después surgen las urbanistas. Estefanía Chávez fue una de ellas, y su hermana era arquitecta, estaba casada con un arquitecto Caso, fue los que hicieron el complejo del INEGI en Aguascalientes, pero pues el que siempre aparecía pues era él y no la arquitecta. Y eso creo que es muy importante mencionarlo, porque pareciera que es de hace 2 siglos, del siglo pasado, ¿no? Que sucede que las mujeres viven a la sombra de los hombres, ¿no? O que los hombres se llevan el crédito por el trabajo de las mujeres, ¿no? Ahí tenemos a Watson y Crick, que hicieron alguna cosa así. Pero yo creo que sí, esto de evidenciar que las mujeres están en todos los espacios, estamos en todos los espacios, solo que no nos reconocen, es súper importante, y creo que es una de las cosas que nos hacen ver en la materia de género precisamente, ¿no? Porque fíjense en todo lo que sucede o lo que ha sucedido y cómo tenemos que replantear estas cosas, ¿no? Porque al final las materias que están en el posgrado, yo creo que sí es como un caminito que nos ayuda a plantear temas de investigación, nos ayuda a pensar, y pensar en las mujeres en los diferentes espacios creo que es fundamental. Y eso junto con lo que mencionaba de los equipos también me parece, creo que parte fundamental de este posgrado, porque los comités de tesis, los comités de investigación trabajan precisamente en colectivo, ¿no? A mí se me hacía una cosa súper interesante y súper innovadora, porque no lo había visto en otro posgrado, ¿no? Entonces, ver que en este posgrado se trabaja de esa manera, ahora tiene más sentido pensando en el planteamiento que usted y los otros profesores nos han contado, ¿no? Que es precisamente en el intento de, como dice usted, acuerpar y avanzar todas, para que se pueda realizar un trabajo en específico, ¿no? Entonces es como muy interesante todo esto que está contando. Y quiero regresar al asunto de la complejidad que usted mencionaba en su formación, porque también nos tocó alguna materia de teoría de la complejidad, me parece con usted y la doctora Virginia. ¿Cómo explicaría en términos sencillos esta teoría? Primero, ¿cómo surge? La teoría de la complejidad, bueno, junta una serie de disciplinas, tanto de las ciencias duras como de lo que llaman ciencias duras y de las ciencias blandas. Y se va descubriendo, uno de ellos es Edgar Morán, y otro es Rolando García, y hay otros. Va descubriendo a lo largo de su propia formación y juntándose, colaborando con otros científicos sociales, que cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con la termodinámica, la teoría del caos, la parte de los sistemas complejos de las ciencias naturales, podían traspasarse a lo social. Inclusive lo que decía que el gran error de la ciencia
es haber separado lo natural de lo social. Y el otro error es el considerar que la parte de la ciencia no hay subjetividades. Entonces, la parte de la complejidad tiene que ver en que no es solamente fragmentar un cacho de la realidad o un espacio de ciudad y mirar solamente algunos factores, porque en esos factores están implícitos otros factores, que ahí están en mayor o menor medida, pero que, primero, al ser manejados por seres humanos, los seres humanos somos súper complejos. Somos seres biológicos, complejos. Al mismo tiempo somos, Morán decía, somos homo demens, homo sapiens, homo tal, y dependiendo del lugar en el que estemos, pues sacamos la personalidad que en ese momento se necesita, pero no estamos alejados de una cosmovisión, no estamos alejados de cuestiones de carácter antropológico, culturales, ideológicas, políticas, que han ido, digamos que, permeando como paradigmas en nuestro cerebro. Hay paradigmas individuales y hay paradigmas, digamos que colectivos, que tienen que ver con la época. Por ejemplo, antes las mujeres no podían usar pantalón. Yo recuerdo que en las investigaciones hemerográficas que estaba haciendo cuando la tesis de maestría, se decía que, me encontré un artículo en donde llamaba a las mamás decentes de las niñas poblanas, de las señoritas poblanas, a que no usaran pantalón, y estoy hablando de los 70s, que no usaran pantalón porque eso era un instrumento del diablo, porque mostraban las curvas y mostraban el cuerpo, lo que con las faldas no. Entonces cuando vas viendo eso y lo vas viendo en la época de los 70s, dices, ¿qué es esto? En una sociedad, por ejemplo, en esta de Puebla, ves y dice 72, 74, dices, ¿qué está pasando? O sea, y bueno, esos paradigmas van permeando en la sociedad para que cada espacio, culturalmente hablando, socialmente hablando, arquitectónicamente hablando, urbanísticamente hablando, porque todos están implícitos, sea como es. Y determinado grupo social, ¿a qué me refiero como grupo social o como a comunidad? Pues es como es porque trae detrás una historia que está reflejada en sus calles, en su gastronomía, en su forma de crecer, en su forma de utilizar los recursos naturales, en su forma de resistir ante los embates de una modernidad o ante los embates de algo que se llama progreso, que va a destruir, por ejemplo, sus fuentes o que va a cooptar sus fuentes de agua, y que entonces ya no van a tener para sus cultivos, su economía local. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, es encontrar en cada espacio esta cuestión de la complejidad que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con lo histórico, que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo ideológico, con lo tecnológico. No es fácil porque es una actitud del cerebro que hay que ir desarrollando, porque venimos desde la escuela primaria, si es que es la escuela, de antes, no la de ahora. No estoy hablando de la nueva escuela mexicana, estoy hablando de la escuela de antes, en donde pues todo lo que decía el maestro era así era, y todo lo que decían los libros así eran, cuando también en cualquier libro tú te puedes encontrar una ideología y una tendencia a formar ciudadanos o formar personas que piensen de determinada manera, porque también hay que decirlo, en las universidades pues forman parte de este movimiento, si es que se unieron a lo neoliberal, pues ir adoctrinando en el sentido de lo neoliberal, perdiendo el sentido humanístico y yéndote más hacia la ultra especialidad, por ejemplo, del cuerpo humano, sin considerar que existen emociones, sin considerar que existen otros factores que pueden formar parte de eso que le está pasando a alguien, o una serie de situaciones que pueden estar ocurriendo en determinado territorio, en determinado espacio, en determinada familia, porque además también las escalas del territorio con las cuales podemos ir analizando los territorios, pues van desde el propio territorio, que es el cuerpo, hasta las regiones, hasta el planeta, hasta lo interplanetario, ¿no? Si es que alguien quiere, hay muchos científicos que lo hacen, ¿no? Que miran las estrellas. Es muy interesante todo, pero aprovechando que estoy usted como coordinadora del posgrado, también habría que hacer un repaso rápido de los demás estudiantes y profesores que han pasado por aquí, en el sentido de que muchos coinciden
en que justo una de las materias, sobre todo los estudiantes, una de las materias que son un parteaguas, tanto para lo complejo, más bien lo complicado que llega a ser para ellos, pero que marca un antes y un después en cómo comienzan a comprender las cosas, son justo las materias de epistemología y de género. Entonces ahí es donde justo usted, junto con la doctora Virginia, pues tienen esta dedicación de mostrarnos una nueva forma de ver las cosas, que rompe con los paradigmas que muchos traíamos antes de llegar aquí. Entonces, a partir de eso es como muchos dicen, bueno, me costó, le sufrí, y a veces incluso ya hasta un día antes de terminar la carrera, entonces me cayó el 20 de cómo era el asunto. Y lo menciono porque a partir de eso es como van dándose las cosas. Pero también es muy interesante que muchos de los compañeros que han pasado por aquí, lo que mencionan es que justamente ya traían un interés en diversos temas, no solamente la parte técnica, por así decirlo, sino que ya venían con intereses en artes, en ciencias sociales, y aquí fue donde pudieron reacomodar todo eso que ya traían como interés, como conocimiento y como práctica, para darle un nuevo sentido. Entonces también aquí más bien lo que quisiéramos también es saber desde ustedes cómo han visto ese cambio, ese proceso, ese cambio de tuerca. Nos cambia la cara, nos cambia nada más la expresión, la forma en la que lo mencionamos. Bueno, las materias de epistemología que están planteadas en el programa del doctorado son 2, que se miran en el primero y segundo semestre. Tienen nombres un poco largos. La segunda se llama Epistemología en los Estudios del Territorio, y la otra, ahorita no recuerdo el nombre. Esta lo recuerdo porque es la que acabamos de dar. Está organizada de manera que en la primera parte se miran cuestiones de epistemología que tienen que ver con las ciencias sociales, que tienen que ver con esta ruptura epistemológica que se va generando desde hace mucho tiempo. Incluso hay quien nos ha acusado de que son lecturas antidiluvianas las que vamos mirando, pero no, realmente lo que se busca es que se tenga una discusión y diálogos constructivos para que puedan irlo, digamos que permeando, porque es el eje, o sea, la epistemología es el eje de los dos, tanto de la maestría como del doctorado, que vayan permeando en sus temas de tesis y en esta mirada de poder ir viendo desde una mirada humanística, desde esta mirada de la complejidad, desde esta mirada de la interactuación de una serie de factores que están ahí implicados, que puedan traducirlo a la mirada con la cual están haciendo en sus talleres de investigación y de tesis los análisis en los territorios en donde están incluyendo los actores sociales. También la idea es que no se haga extractivismo académico. Y entonces en esta primera parte, digamos que son textos de autores en donde van rompiendo con esta idea del segregar, como se hizo con la ciencia promovida por Descartes y no nada más por él, de segregar y de partir, sino de ir integrando de manera moderada, bueno, no moderada, sino de ir integrando en la escala que corresponda todas las otras interactuaciones. En el segundo semestre ya entra de lleno lecturas más actuales que tienen que ver con cuestiones de género, que tienen que ver con cuestiones de inclusión, que tienen que, bueno, ya también desde el principio, desde el primer semestre, pero esas están como que más enfocadas a esta mirada humanística, inclusiva, cultura de paz, mirar esas resistencias que hay en los territorios, desde la mirada decolonial. Ahora, que si les brillaban los ojitos, bueno, pues es que depende cómo vengan en su formación de la licenciatura, cómo vayan teniendo además las interactuaciones con los compañeros, con las lecturas, porque cada grupo es diferente, cada generación es diferente. Hay generaciones muy difíciles. Por ejemplo, les podemos decir que la generación de la pandemia fue una generación complicada, porque venían de un encierro. No es que son dos. La generación que nos tocó la pandemia, donde sí nos veíamos, digamos, de manera presencial y de repente ya no. Y luego la otra generación que ya venía de la pandemia.
la generación en donde tuvimos la oportunidad de vernos y entrevistarnos y charlar con ustedes al inicio, pues es una generación que digamos que la parte de epistemología pues era como pez en el agua. La otra generación sí fue un poco más complicada porque al no tener, digamos, que esta interactuación al ingreso y que todas las entrevistas fueron virtuales, no te da la oportunidad del sentir, porque también el sentir es importante. No es lo mismo que estés hablando con alguien de manera virtual a que lo estés haciendo de manera presencial, porque de manera en la pantalla pues igual no veías la pantalla completa y demás, y nada más ves una parte de la persona, no la ves completa. Cuando las ves completas, la interactuación es mucho más fácil de poder establecer una comunicación. Yo no quiero decir que la virtualidad no funcione, claro que funciona y nos ha ayudado muchísimo, y ahora es una herramienta que utilizamos para las clases porque a veces no todos podemos venir, y esto permite una inclusión de horarios, una inclusión de... Hay situaciones de compañeros que a lo mejor están en sus lugares de origen y que no se pueden trasladar por alguna... bueno, se conectan, si es que está. Pero muchas veces en la pandemia apagaban la cámara y no sabíamos si estaban dormidos, si nada más lo que ponían estaba congelada la foto. Entonces no podíamos saberlo, pero sí, por ejemplo, tuvimos situaciones y comentarios de esa generación en que las materias eran muy antidiluvianas. Pues no es que fueran antidiluvianas, tenían un sentido. La de ahora, que si los ves, pues te puedes ir dando cuenta de si están entendiendo, si no están entendiendo, si algo les entusiasmó, si algo no les entusiasmó tanto y demás. Y bueno, los comentarios que hemos tenido hasta ahora, todos han sido de manera, digamos que muy favorable, porque además cuando estás en este intercambio vas viendo expresiones y te permite ir subiéndole a la voz, bajándole a la voz, moderando a la voz, meter algunos temas que están relacionados con, y en la cámara no. Pero pues sí, siempre muchos ponen cara de sorpresa, cara de que qué es esto, cara de entusiasmo, cara de que esto sí me gusta, no, esta lectura no me gustó, pero bueno, forma parte de la diversidad de intereses que hay al interior de un aula, ¿no? Aquí lo importante es que esas lecturas logren el objetivo, que es el análisis, la discusión. Cuando hablo de discusión no es de pelea, sino es de un diálogo constructivo para ver eso como te permite ahora mirar de otra manera la realidad como tú la estabas concibiendo, ¿no? Esto que habla de la discusión creo que sí es importante, porque es muy importante, porque nos han enseñado a que no hay que discutir, en el sentido, supongo, como en esta cuestión de la violencia, ¿no? Pero en la academia me parece fundamental porque precisamente es poner en tela de juicio una idea y tratar de verle todos los ángulos, ¿no? Y creo que en las clases de epistemología suele pasar que si es como, a ver, yo no entendí, por favor explíqueme, por lo menos en mi generación así fue, como usted dice, ¿no? Nos veíamos y de repente era, es que esto no lo entiendo, ¿no? Entonces ahí medio tratábamos todos como de ayudar al compañero o la compañera, o pedíamos ayuda porque no sabíamos qué onda, pero creo que la discusión está ahorita como mal vista y creo que se tiene que retomar en un espacio académico, como usted dice, ¿no? Es una discusión en el sentido de vamos a sacar las ideas que permitan validar o invalidar o apoyar o modificar un conocimiento, porque al final también tiene que ver con las ciencias, ¿no? Las ciencias no son estáticas, las ciencias se modifican y estas materias creo que también lo permiten. Y eso de antidiluviano, yo no lo creo, a mí me parece una de las fortalezas que tiene el posgrado, que no todos lo tienen. Hay posgrados de ciencias sociales que no tienen este tipo de experiencias, y aparte son 2 materias, ¿no? Entonces a mí me parece muy, muy importante. Entonces, por favor, no las quiten. No, y es que ahí lo que ha pasado, que muchas veces cuando haces los planes de estudio con la idea neoliberal, el instructivo dice que no metas bibliografía de menos, o sea, de 5 años de ahora a 5 años atrás. Bueno, muchas de las cuestiones que tienen que ver con la filosofía y que tienen que ver con el origen de la teoría del conocimiento o de la epistemología,
el origen, el autor original, no es de hace 5 años, porque si no, entonces estás mirando a un autor que está interpretando o reinterpretando a otros. Necesitas irte a la fuente original, para saber qué es lo que realmente estaba diciendo y cómo ha evolucionado la epistemología y el conocimiento en todos estos años. Pero no todas las universidades o no todos los planes de estudio consideran esto así. Incluso si vas y lo presentas, de repente te van a decir en algún lado, no, es que esto está muy antidiluviano. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ponemos uno que es un re, pero lo que discutimos es el original, para no estar haciendo la interpretación y la reinterpretación. Pero eso lo tienes que ir aprendiendo. Pero siempre pues, defendemos que sea el que sea el original. Por ejemplo, Kuntz, que además tomó ideas de otros, el propio Marx, también están los neomarxistas. Entonces, pues vas viendo de qué manera vas revisando y vas... la idea de epistemología es mostrar cómo, o sea, no es de tajo llegar y decir, a ver, aquí la complejidad, la transdisciplina, lo humanista, las ciencias sociales, los actores sociales, no hacer extractivismo, sino de dónde viene y cómo puedes analizar un territorio lo más vivible posible junto con los actores sociales, porque no es aquí la mirada, aunque de repente sí aparecen algunas miradas así, pero no se trata de que el investigador es el non plus ultra. O sea, sí hace una parte fundamental el investigador, pero no se trata de mirar desde fuera, se trata de involucrarte con las personas de las comunidades para que esa investigación funcione. Somos una universidad pública. Las becas provienen del recurso público. Las becas tienen un sentido social, o tendrían que tener un sentido social. Antes no lo tenían. Aparece un periodo donde sí, esperamos que ese periodo de este carácter no extractivista, de este carácter de que las investigaciones sirvan para que la comunidad mejore y no se queden solamente ahí guardadas en una biblioteca para el ego del que ahora es maestro, doctor, pues siga siendo el camino para que podamos ayudar a reconstruir el tejido social de muchos lados que está totalmente fracturado. Y bueno, ahora no digamos por una serie de situaciones que la están atravesando, que tiene que ver con actividades que pues nos rompen, que también son actividades que están encaminadas a romper esos tejidos sociales, a romper esa unidad social, a romper el sentido de comunidad. Entonces, pues la idea es pues ver de qué manera, junto con estos grupos de las comunidades, se va coadyuvando desde la academia, desde estas lecturas, desde esta mirada, para, digamos que retribuir, que es lo que tiene que, no nada más es vinculación social, sino es una retribución social, porque la fuente de información son ellos. Claro, sin ellos no hay investigación. Claro. Y ya para ir cerrando en este tema de la investigación, ¿en qué se encuentran trabajando actualmente sobre la investigación, temas específicos? Bueno, ahorita estoy en un proceso de stand-by. Lo último que estábamos haciendo, y que bueno, tenemos que organizar la información para convertirla en libro, que ya la información, ya nada más yo tengo que subirla a una nube. Es el tema que tenía que ver con el deterioro de los ecosistemas aquí en el municipio de Puebla, sobre todo el que tiene que ver con la franja nororiente-suroriente, que está conformada por La Malinche, Flor del Bosque, La Calera y Valsequillo, y que está relacionado con la planeación urbana, que está relacionada con el último programa de desarrollo urbano publicado, que no fue el que se trabajó con el municipio, con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, con investigadores de aquí, sino que fue otro. Y donde no miran, o sea, siguen privilegiando lo urbano y no miran que los ecosistemas regionales son importantes para poder seguir teniendo agua, para poder seguir teniendo la flora, la fauna, porque el ecosistema es parte del soporte de las actividades humanas que se están relacionando. Y no simplemente se hace fácil romper los ecosistemas
romper, digamos, que los corredores biológicos, porque también ahí hay una complejidad. No se trata de la Malinche solita, no se trata de la Calera solita, de Flor del Bosque solito, de Valsequillo solito. No, son interactuaciones que tienen que ver con corredores biológicos y con microecosistemas, que son ecosistemas, microecosistemas y ecosistemas interactuantes que hacen posible que eso sea así. Pero pues hay una situación de carácter política, económica, en donde en vez de revitalizar algunas partes del centro y de otras partes de la ciudad, no en el sentido que se está haciendo, sino en otro sentido, donde se pudiera mejorar la calidad de vida, pudiera haber espacios abiertos, pudiera haber, digamos, que situaciones que favorecieran ecosistemas que permitan estar, digamos, o microecosistemas que permitan, por ejemplo, estar en paz, como son los bosques, los parques, y que permitan la cuestión del agua. Pues no, se sigue mirando donde el predominio es hacia lo urbano, hacia las construcciones, hacia construir más, que tiene que ver con un interés más del capital que con un interés de los propios ciudadanos, de la calidad de vida y de lo que va a pasar en los próximos años y de lo que ya está pasando con los altos niveles de contaminación, que además, bueno, también contribuye en parte el volcán Popocatépetl, pero también la ciudad y la falta de estos corredores y de espacios verdes. Entonces, en eso estábamos y bueno, vamos a continuar, y estábamos colaborando en Cholula, con los pueblos de Cholula, también en una cuestión de planeación. Ahí también estuvo participando la UDLA, la Ibero, no sé si Lopae, pero que sí, en lo mismo. Pero además es un equipo muy grande y es un trabajo sobre todo de los pueblos. Ellos solicitaban, por ejemplo, la opinión del programa de desarrollo urbano que querían hacer por parte del institucionalmente, y ellos traen todo su plan, incluso traen un ordenamiento del territorio que no han podido publicar, donde ese ordenamiento del territorio lo que permite y facilita es que no se deterioren sus condiciones de vida. Y el otro programa no. Digamos que esto es una lucha continua y constante, porque desafortunadamente la planeación urbana la ven desde la pura planeación, desde el puro crecimiento urbano, y no miran los derechos de los pueblos originarios, no miran sus actividades productivas locales, no miran a los ecosistemas como parte de este sustento, de esos derechos, de estas formas de vida que ahí están, que tienen que prevalecer, y solamente es extender, y después, ¿de dónde vamos a traer el agua si no se trata de eso? ¿De dónde vamos a obtener estos ecosistemas alimentarios que, bueno, ahora ya son de autoconsumo, pero no porque sean de autoconsumo son menores, sino que forman parte de esas culturas, pero de ese mismo territorio que tendría que tener un equilibrio con las actividades humanas y que no se tiene. Digamos que esa forma parte de... Nos preguntaban, bueno, ¿y cómo hacemos? Pues es que ustedes tienen que presentar su programa y tienen que tener acciones y tienen que estar unidos, tienen que acuerparse para que sean escuchados. Siguieron bien al pie de la letra la recomendación al momento en que salen y se manifiestan, ¿no? Cuando toman la Federal Atlixco, ellos están convencidos y saben, ¿no?, lo que quieren. Entonces sí es importante, y suena muy interesante todo estos dos casos que nos ha contado. Yo creo que sí, cuando ya esté listo el libro que nos cuenta, o el material que nos cuenta de la Malinche, la Calera y demás, vamos a traerla de nuevo para que lo presente con nosotros. Y no sé si, Marisa, ¿tengas alguna otra pregunta? Ese texto lo estamos haciendo con la doctora Virginia Cabrera, con la doctora Mónica Erika Olvera Nava. También está participando María Eugenia, la compañera María Eugenia Ochoa. Estamos muy agradecidas de que haya estado con nosotras. Finalmente, hasta acá llegamos con este tercer episodio de la segunda temporada de La Quinta Casa, grabado desde la cabina del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Muchas gracias.